Él es compositor, es autor, es músico, es arquitecto, pero viene hoy en su carácter de secretario general de AGADU, la Asociación General de Autores del Uruguay. Se llama Diego Drexler. ¿Le suena ese apellido? ¿En la medicina le suena algo? Bueno, ¿en la música le suena algo? Bueno, él es de esa familia. Diego Drexler, gracias por venir. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sí. Es un placer estar acá compartiendo. Fantástico. En menos de un minuto, si puedes, ¿qué es AGADU? Bueno, AGADU es la Asociación General de Autores del Uruguay, es una entidad de gestión colectiva. ¿Qué? Una asociación civil sin fines de lucro, Sí. que se encarga de recaudar derechos, identificarlos y distribuirlos entre los autores del Uruguay y de todo el mundo. Bien. ¿Qué se entiende por autor? Un autor es un creador. Sí. Un creador que puede ser un creador compositor cuando es de música, puede ser un dramaturgo cuando escribe obras de teatro, Claro. un coreógrafo, Sí. puede ser un artista plástico, Sí. un artista, un visual también, guionistas y directores de cine, Sí. escritores. Bueno, todo ese espectro tan amplio es lo que los derechos que se generan en esas diferentes áreas son las que administra AGADU. Bien. Y distribuye. Diego, queremos tener por lo menos algún minuto para después hablar del lanzamiento de tu último trabajo, Eternos Misterios. Bueno, Pero queremos... no era la idea, pero... Bueno, pero está, perfecto, pero Con gusto. nos preocupa mucho porque en este momento hay un escenario de los derechos de autor. Los derechos de autor, me consta, porque me vi involucrado en una situación de esa naturaleza, es un derecho universal, es imprescriptible durante el tiempo que tenga concretamente validez en ese país, tiene valor sucesorio, es decir, que alguien puede escribir un libro, puede escribir una canción, puede morirse al otro día y lo cobrarán sus hijos, seguramente si es que los tiene. ¿Qué más son los derechos de autor? Bueno, son muchísimas cosas, pero es uno de los derechos humanos, muy bien dicho, es un derecho importante, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27. Y está muy bueno lo que dijiste. Nosotros los autores, por ejemplo, en mi caso, yo le voy a dejar canciones a mis hijos. Capaz que no le dejo otros bienes materiales. O capaz que los creadores no tienen elementos tangibles, un apartamento, una propiedad para dejar de herencia, pero sí tienen para dejar esas canciones. Pero ¿qué pasa? Son creaciones intangibles en el entorno de la propiedad intelectual, que por estar en el entorno intangible después de un tiempo pasan a lo que se llama el dominio público. Claro. 50 años en Uruguay, ¿no? 70 años después de cambio de la ley a fines de diciembre del 2019. Es verdad, a pesar de que la justicia a mí me negó los derechos de autor, pero eso no lo voy a discutir ahora. Lo hablamos después, Jorge. Sí, exactamente. Está bueno, digamos, tener esta plataforma de información para hablar sobre este litigio, que yo no sé si es inédito en la historia del país, o por lo menos por la magnitud que tiene, por los montos que se manejan, seguramente sea excepcional. Estamos hablando de un litigio que hay entre AGADU y la productora AM. Es una productora que, entre otras cosas, tiene la concesión para realizar espectáculos en el Estadio Centenario. Y a partir del recital que organizó con la banda Maroon 5, bueno, decidió no pagarle los derechos de autor que correspondería pagarle a AGADU. Después vinieron otras instancias con otras bandas donde se fue por otros caminos de conciliación, instancias de conciliación. Algunas llegaron a buen puerto, otras están o no llegaron a buen puerto, otras estarían por intentarse a llevar a buen puerto. Pero quiero que nos expliques, digo mínimamente, qué es lo que le reclama AGADU a AM Producciones, que es la productora que decidió de alguna forma patear el tablero y decir, bueno, no, nosotros ya le pagamos el cachete a los artistas, entendemos que no hay por qué pagarle a AGADU por derechos de autor. Bueno, una cosa que está bueno decirla, AGADU es la primera entidad de gestión de derechos musicales de América, 1929. En 1937 se promulga la ley AEDO, la ley de derechos de autor, que fue una innovación en su época, que AEDO la hizo, ¿por qué? Porque veía a un gran amigo de él pasar muy mal, que era Florencio Sánchez. Mirá. Entonces, Uruguay fue vanguardia y es vanguardia en muchos aspectos vinculados a ciertos derechos, o sea, que tienen que ver con el legado cultural que tiene Uruguay, con las reformas sociales que tiene Uruguay, y esto viene de la mano.
Entonces, lo primero importante decir, porque mucha gente realmente no entiende, por un lado tenés al creador, estamos hablando de música, al que crea la música y por otro lado, el que toca en vivo. Entonces, vos podés tener un artista que esté tocando canciones en vivo, pero que no haya compuesto esas canciones. El ejemplo paradigmático, los olimareños. Sí, los olimareños. Claro. El compositor de la gran mayoría de las canciones, de los himnos de los olimareños, fue Rubén Lena. Claro. A Don José, uno dice a Don José de los olimareños, pero a Don José la compuso Rubén Lena. Entonces, por un lado, los olimareños, refiriéndose a los olimareños, pero como ejemplo, tocando en vivo cobraban su cachet, pero por otro lado, el derecho de autor de esas canciones iba para el autor. Sí, existen casos en el que está tocando en el escenario puede componer sus canciones, que es un cantautor que interpreta además sus creaciones. Pero bueno, es bueno separar eso, porque muchas veces no se entiende esa separación que hay, que claro, uno ve al artista en el escenario, pero ese artista puede no estar tocando sus canciones. Ahí ¿Y si hay una versión de ese tema? Por ejemplo, una versión de A Don José, ¿verdad? Que toma o la letra o vamos a pensar en la letra, y le hace algunas modificaciones. Bueno, ahí entras en los derechos morales, o sea, yo puedo hacer a Don José en vivo, y en la medida que respete la integridad de la obra, no hay ningún problema, estoy tocándola en vivo. Los derechos de autor que se generen en ese acto de comunicación van a ir, en este caso, para la herencia de Rubén Lena, porque Rubén Lena falleció. Ahora, si yo quiero transformarla, ahí voy a tener que pedirle permiso a los herederos, porque puedo estar cambiando el motivo de la canción. Por ejemplo, le cambio la letra, que es a Don José, y la hago de para plástico. Un cuadro de fútbol. Puedo estar cambiando el motivo de una canción tan importante. Y eso es un derecho moral. Diego, pero no me quiero desviar de conflicto. Es tan amplio. No, está bien, pero a ver, tenemos Agadu recauda por diferentes vías, yo qué sé, con los canales tiene, digamos, un arreglo, con las radios, con los eventos y con los recitales, ¿no? O sea, los recitales al artista se le paga un caché y eventualmente la productora también le paga a Agadu por derechos de autor, a menos que haya un arreglo entre artista y productora donde ceden los derechos de autor, ¿no? Eso es así. Claro, ahí entra la complejidad. Vamos al caso de Maroon 5. El autor principal se llama Levine, es estadounidense, pero él tiene las canciones, él es el compositor principal, pero tiene muchos coautores y a su vez editoriales. O sea, es un crisol de integrantes en cada canción para componer que hace muy difícil la distribución. Entonces, todo eso lo tiene una sociedad en Estados Unidos se llama BMI, que nosotros en Agadu en Uruguay tenemos la representación recíproca. Agadu representa repertorio nacional, pero de todo el mundo. Más de 200 países que tenemos la representación recíproca. Entonces, al tocar Maroon 5, ese repertorio, la sociedad estadounidense nos mandata a nosotros a que cobremos. Ese dinero no queda en Uruguay, ese dinero va para los autores de todo ese repertorio que se tocó. Entonces, no hay dos discusiones al respecto. Lo que se pagó a Maroon 5, artista, es una cosa. El derecho de autor de esas canciones que se tocaron es otra cosa y va por otra vía. ¿Y Maroon 5 qué opina sobre este tema? Si es que tiene una opinión. Nosotros tenemos la carta de BMI, que es la sociedad de Estados Unidos, mandatando a Agadu a que cobre ese derecho, porque además están reclamando ese derecho de autor. Sí. Le consultaron en el país a Tim, digamos, la persona que está al frente de AM, por qué en marzo de 2020 decidió cambiar su postura vinculada al pago a Agadu. Esto se lo preguntaron en el país y él dijo: fue el día que un reconocido artista y a su vez autor y creador de su obra negoció, acordó y cobró su cachet directamente conmigo, y a los pocos días recibe una llamada de Agadu diciendo que yo necesitaba la autorización previa de ellos para usar el repertorio y en caso de no acatar iban a mandar a la policía a prohibir la realización del espectáculo. Ahí fui consciente que había abuso de poder por parte de Agadu a la vez de generar una conducta ilícita o contraria a la ley. Si el autor se acaba de ir con $500.000 en la mano, que me cobró por ejecutar personalmente su obra en el escenario, ¿cómo es posible que venga alguien a esgrimir poder por encima del titular de la obra? Esto es lo que dijo Atin. Sobre estas declaraciones, ¿qué tenés para decir? O sea, ¿esto pasó efectivamente, por ejemplo, la intimación que ustedes le hicieron a la productora de no realizar el espectáculo? Yo no sé a quién se está refiriendo, pero me parece que es un tema que sinceramente no voy a opinar sobre ese punto. Lo que te puedo decir es que todos los autores se hicieron socios de Agadu y mandataron a Agadu para que le administre su repertorio.
por otro lado están los contratos artísticos de actuación. En ningún momento hubo un intercruzamiento de esas situaciones. Entonces, ahí no sé, y no me corresponde evaluar de quién está hablando tampoco, me parece. Y digamos, el argumento que esgrime en este litigio la productora, ¿cuál es, a su entender, el principal argumento para no pagarle los derechos de autor? Es una situación inédita, porque en ningún momento se nos presentó una carta en la que hubiera específicamente una cesión de derechos, pero además con la complejidad que se genera. En un show de Jaime Ross puede tocar temas que son de él, pero también están los coautores. O sea, se hace Amor Profundo, que es un tema de Mandrake Wolf. Claro. ¿Dónde está el derecho de Mandrake Wolf? Se hacen temas que son con Rosenkopf. Jaime Ross compuso un disco que se llama La Margarita con Rosenkopf, Mauricio Rosenkopf. Y hay muchas canciones de Jaime realizadas con el Flaco Castro. Claro. Tinta Brava. Entonces, ¿quién les pidió? ¿Dónde está el derecho de ellos, de ese acto de comunicación pública? Entonces, esa es la complejidad de entender de que no es tan simple. Vos no tenés un artista que haga el 100% de sus obras, eso es una excepción. El caso de La Vela Puerca. En el caso de La Vela Puerca hay un tema con Alejandro Balvis y hay diferentes coautorías. En el caso de No te va a gustar, Cielo de un solo color, que es el tema paradigmático de No te va a gustar. Los coautores son ex integrantes junto a Emiliano Branciari, Chamaco Abdala, Pablo Abdala, Mateo Moreno. Ellos también están esperando cobrar su derecho por esos 2 recitales que se hicieron en el centenario y nadie, les corresponde cobrar su cuota aparte. O sea, por lo general, en toda actuación artística, las canciones que se hicieron y que se están tocando, hay una cantidad de coautores que el sistema es muy difícil para hacerlo de forma directa. Es por eso que se funciona a través de una entidad de gestión colectiva. Por ejemplo, yo hago usualmente un tema de Eduardo Mateo en vivo, de nosotros dos, un tema muy lindo. Sí. Ahora, ¿cómo haría yo para liquidarle a la herencia de Eduardo Mateo, a Teresa Mateo, claro, la cuota parte del derecho de autor cuando toqué el recital y declaré los temas que hice? Para eso es que funciona GADU. Yo le declaro el repertorio que hice y en función del derecho que se cobró, se hace una regla de 3 y tanto le corresponde a la herencia de Eduardo Mateo. Depende, los aranceles son según los usos. No es lo mismo un arancel para radio y televisión, plataformas digitales, recitales, sincronizaciones o que me pidan una canción para una publicidad. Es tan vasto el repertorio de licenciamiento que tenemos los aranceles que se descargan de la web, que es un libro así. El arancel es 10% para recitales, ¿no? El arancel. Porque eso es la queja que hay de las productoras. ¿Es excesivo o arbitrario el número? Claro. El arancel es el 10% para recitales. AGADU forma parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, la CISAC, que es como la FIFA, para dar un ejemplo en analogía con fútbol, donde la CISAC tiene sus reglas profesionales. Para formar parte de la CISAC, de esa red, de representar al repertorio del mundo, uno tiene que cumplir como los protocolos, las reglas profesionales. Ese 10% está establecido por la CISAC, pero a su vez AGADU, como es una asociación civil, está controlada por el Ministerio de Educación y Cultura, específicamente por el Consejo de Derecho de Autor, que determinó y determina que los aranceles son justos y son válidos. Entonces, por 2 lados, nosotros tenemos de que esos aranceles son justos y son válidos. Para darte ejemplos, en Argentina es el 12%. Y hay países en los cuales, obviamente, capaz que no se cobran esos aranceles, pero también hay países en los cuales no hay acceso a la salud pública, universal, o no hay un acceso a la educación como lo hay en Uruguay. Uruguay es un país que tiene una larga trayectoria de innovación en derechos. Y entre ellos está el derecho de autor y el respeto al derecho de autor. ¿AGADU se queda con algún porcentaje? Claro, es el descuento administrativo, que también está establecido en las asambleas de socios, que es el órgano máximo, y en cada asamblea se le muestran los balances anuales al Consejo de Derecho de Autor y a la CISAC, que donde observe alguna irregularidad, interviene. Todos sabemos lo que pasó hace poco con, Villa Española, o cuando el MEC determina o ve que hay una irregularidad en los estatutos de una asociación civil sin fines de lucros,
tiene la potestad de intervenir y auditar. Nosotros anualmente tenemos que presentar los balances. Muy bien, nos queda un minuto. Eternos misterios que no van a ser revelados en un minuto. Que es el último trabajo de Diego Drexler, es un audiolibro, ¿verdad? Que nos permite acercarnos, digamos, a sus últimos trabajos. Aquí está el QR, chic, y lo escucha. Contame algo de esto. Bueno, muchísimas gracias. No era la idea hablar, no, yo sé que no. Regalo. Es mi tercer disco solista. Yo tuve una etapa en banda, una banda que se llamó Cursi, que fue entre el año 97 y 2012, después inicié una etapa solista. Este es el tercer disco solista, un disco gestado en pandemia, en la reclusión de no poder tocar, no poder ensayar. Bueno, me enfoqué mucho en trabajar y en crear y en componer y en grabar, sabiendo que en algún momento iba a pasar y se iba a poder tocar en vivo. Así que bueno, acá está. Diego, perdón, la última, antes de irnos, sí, ¿no? ¿cómo no? ¿Cómo sigue esto? O sea, porque ese litigio es por Maroon 5. Y hay una deuda más grande, claro. Hay una deuda que creo que el litigio es por 53 millones de pesos, algo así. Ahí está. Pero después hay otros resales que se hicieron después. Se inició un juicio por Maroon 5, que ya tuvo una instancia. O sea, no tengo los detalles yo, porque no soy técnico, soy miembro del Consejo Directivo, pero también se inició una demanda por Jaime Ross, No Te Va a Gustar, y después iba a venir La Vela Puerca, y va a seguir con todos los casos que tenga que seguir, porque no hay, o sea, no hay forma de que esto llegue a buen puerto. O sea, la ley es clara y las sentencias que hubo en situaciones en el pasado también son claras. Entonces, bueno, nosotros estamos confiados, vamos en ese camino. Agados es una sociedad civil, tiene 15.000 socios, 400 socios nuevos por año, 400 creadores y creadoras que se sienten, que quieren registrar, sí, que quieren registrar su trabajo. Y bueno, es una asociación cultural muy importante. Entonces, todo eso es nuestro respaldo también. Gracias, Diego. Gracias. Señores, se ha terminado por hoy, pero el jueves estaremos tempranito aquí, 8:30 como siempre, para acompañarles y sentirnos acompañados por ustedes. Diego, Camila, volvemos el jueves. Que pasen muy bien. Gracias. Nos vemos. Diego, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti.